Buenas tardes, muy bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo espacio de la gira Impulsar Navarra. Hoy estamos en Sangüesa, cuarto programa de nuestra gira Diario de Navarra en vivo, recorriendo las distintas localidades de Navarra con un objetivo: tomar el pulso para coger impulso. Tras la pandemia hay mucho que contar, muchas experiencias que poner de relieve y muchísimo desarrollo por delante para que las distintas localidades de la comunidad foral vuelvan a coger inercia y a coger velocidad de crucero tras estos meses de impasse que hemos vivido desafortunadamente. Vamos a centrarnos en lo que hoy tiene que ofrecernos esta localidad de Sangüesa y antes de nada voy a saludar a mi compañera Leire Mateos, que está aquí a mi lado y con quien voy a compartir esta hora y media aproximadamente de programa desde Sangüesa. Arratsaldeon, buenas tardes, ¿cómo estás, Leire? Buenas tardes, Belén. Bueno, Arratsaldeon, Zangotza. Hoy, como ya nos cuenta Belén y como llevamos haciéndolo unas semanas, a través de entrevistas, encuentros personales, mesas redondas, vivencias, vamos a impulsar Navarra para dar voz a todos los protagonistas que han ayudado a salir de esta crisis y a salir adelante, ¿no? Hoy, desde Sangüesa, les mostraremos algunas iniciativas, testimonios inspiradores de unos cuantos vecinos de esta localidad. Tenemos la suerte de contar con el apoyo y el patrocinio del Gobierno de Navarra, el Departamento de Cohesión Territorial, que está con nosotros desde el primer programa. Tenemos también la suerte de contar con el apoyo y como compañeros de viaje llevamos en todos estos programas a Laboral Cucha y además a Correos. Y colaboran de forma especial, en este caso, el Ayuntamiento de Sangüesa con nosotros. Y bueno, es un programa que, si no nos han visto en las anteriores ediciones, bueno, digamos que se sirve de la multiplataforma que a día de hoy ya es Diario de Navarra, y a través del streaming nos pueden ver en diariodenavarra.es, pero también mañana podrán ver lo que les contemos en el periódico y en todo momento también a través de la web. Un programa que organiza Brandoc Comunicación, Diario de Navarra, como ven, con la ayuda y con la colaboración de todas estas entidades que hacen posible que día tras día, martes tras martes, tomemos el pulso a la actualidad de Navarra. Enseguida contaremos también con historias personales, Leire. No solamente vamos a hablar con las entidades y las instituciones que van a ser quienes marquen la hoja de ruta del programa, pero más cosas tenemos también que contarles. Eso es, dentro de un rato me iré ahora mismo a viajar y a visitar diferentes personas y sitios de Sangüesa que han marcado, ¿no?, esta salida de la crisis del coronavirus. Ya. Pues empezamos. Bienvenidos y muy buenas tardes. Vamos en primer lugar a tomarle el pulso a la localidad. Después te saludamos de nuevo, Leire, y nos cuentas todas esas historias con nombre y apellidos de las personas que están empujando e impulsando Sangüesa. Gracias, Leire. A vosotros. Porque en primer lugar lo que voy a hacer es darles también la bienvenida a las personas que nos acompañan en sala y a quienes ya me acompañan en esta mesa, que son las primeras autoridades de la localidad. En primer lugar, voy a saludar a Lucía Echegoyen, que es alcaldesa de Sangüesa. ¿Cómo estás, Lucía? Encantada de saludarte y gracias por estar aquí con nosotros. Encantada de estar aquí y, bueno, pues bienvenidos. Buenas tardes a todos. Bueno, pues este lugar no puede ser más bonito, este Auditorio del Carmen, donde nos recibís, que tiene mucho que ver también, bueno, pues con esa capacidad de salir adelante de la localidad de Sangüesa. Nos habla también mucho de su historia, de sus raíces y de su legado, ¿no?, que también de todo eso hablaremos. Pero permíteme que antes salude a quien tienes a tu lado, que es Maitane Bueno. Ella es directora de zona de Laboral Cucha. ¿Cómo estás, Maitane? Muy buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon Belén, eta hementxo deten denoi, eta, bueno, kameren bitartez ere jarraitzen gaituzunei. Buenas tardes a todos, encantadísimos de estar aquí en Sangüesa, conociendo la localidad más en profundidad y, bueno, como decía Belén, ¿no?, todas las personas que han impulsado en la salida de, bueno, pues de esta crisis, larga crisis ya. Crisis larga de la que por fin vemos la luz al final del túnel y es algo de lo que hablábamos hace un instante. Ya podemos pensar en un futuro a corto o medio plazo de cierta normalidad y de eso también hablaremos hoy, porque eso nos va a ayudar a poner a Sangüesa en el mapa. Pero hablando de poner a Sangüesa en el mapa y a otras localidades, desde el Gobierno de Navarra voy a saludar a Jesús María Rodríguez. Él es director general de Administración Local y Despoblación del Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra. ¿Cómo estás, Jesús María? Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas Bienvenido. tardes, Belén. Siempre es un placer venir a Sangüesa. Y lo es, de verdad, qué duda cabe. Cada vez más bonita, además, que hablábamos de la cantidad de cosas que tiene para ofrecer al viajero, al navarro, al de fuera, y con la vista puesta, y no quiero destripar nada, pero en el año que viene, 2022, va a ser un año muy importante para esta localidad. Sí, cumple su aniversario, ¿no? Y creo que tendremos unas celebraciones importantes.
Bueno, para hablar de ello también tendremos después a una historiadora local que nos va a contar en detalle esa conmemoración. Pero antes, permitidme que me centre un poco en la alcaldesa y me gustaría, bueno, en primer lugar, preguntarle a Lucía cómo habéis vivido, ¿no?, este tiempo tan complicado, Lucía, y tan inesperado. ¿La pandemia en Sangüesa ha dejado huella hasta qué punto? Bueno, ha sido un proceso largo que tienes que ir atrás, un año largo, y ha tenido varias fases, ¿no? Ese confinamiento tan radical que aparca todos los proyectos que tienes en mente y que bueno, pues, emerge unas decisiones inmediatas de sanidad y de seguridad hacia los ciudadanos, y allí pues toman las decisiones un 100% el tema sanitario, ¿no? Y luego ya viene la desescalada y ahí también es muy difícil encontrar equilibrios pues entre lo económico, entre la prudencia, entonces, y todo esto sumado también pues con toda la merma emocional y larga de todo este proceso, bueno, pues ha sido complicado. Y más pues, bueno, pues a una legislatura novedosa, por lo menos para mí, que estás aprendiendo pues a gestionar un ayuntamiento y de repente se rompen todas las reglas de juego y empiezan otras que sin información tampoco, porque al principio no había información, pues te vienen, bueno, pues tomar decisiones, como decía, de manera muy rápida y con mucho desconocimiento, ¿no? Sí, sin información y sin precedentes, ¿no? Y además con una experiencia relativa, ¿no? Sois una corporación muy joven, cosa que llama la atención y que también es muy estimulante, pero que eso pues habrá hecho que en el primer momento fuese durísimo, ¿no? ¿Tú recuerdas cómo viviste ese 14 de marzo, 15 de marzo, el primer día en el que te dicen, bueno, se cierra el mundo prácticamente y tú eres la persona que tiene que decidir qué hacer con una localidad, ¿no?, a la que representas y que ejecutas de alguna forma? Sí, yo recuerdo perfectamente que era, bueno, pues las Javieradas aquí y ya empezaban a hablar de los primeros casos y bueno, y luego vino el confinamiento pues duro y claro, te quedas totalmente sola al frente de algo y con lo que decíamos, con esa incertidumbre y que no sabes cómo actúa el virus, no sabes si bueno, pues unas desinfecciones pueden ser efectivas y no, y vamos un poco a máximos, ¿no?, en ese sentido, pues hacíamos todo lo que pensábamos que podía hacer bien, que igual después pues ha visto que igual no era tan efectivo, pero bueno, pues íbamos en esa línea como no podía ser de otra manera. Se hizo con la mejor voluntad posible y se salió, ¿no? ¿Cuáles han sido los pilares de fuerza, desde tu punto de vista, que han hecho que Sangüesa pues, resuelva, ¿no?, de alguna forma y salga, si cabe, fortalecida? Bueno, los pilares, yo creo que la ciudadanía se ha comportado en su gran mayoría, por lo menos, muy bien. Ha ido aceptando cada restricción que se les ponía o cada problemática que surgía y han ido aceptando, yo creo que en un grado bastante satisfactorio pues toda esta situación. Y luego, bueno, pues en la parte de ayuntamiento, que es la que a mí me compete también, pues el grupo que estamos y demás también ha sido un gran apoyo, ¿no? Entonces, pues bueno, esos dos pilares que son fundamentales, somos todos, ¿no? En esos dos pilares entramos todos. Luego contaremos detalles, anécdotas, hablaremos con personas, nombre y apellido, que en la localidad han puesto una plica en Flandes, ¿no?, o han sido referente e inspirador. También ha habido alguna actuación muy especial en el ayuntamiento que habéis coordinado desde el ayuntamiento. Estoy pensando, por ejemplo, en el Jardín de Recuerdo, ¿no?, a todas las víctimas de COVID, que de alguna forma también pues va a permitir no olvidar, ¿no?, y homenajear a todos los fallecidos. Hombre, creo que es bonito recordar, es bonito dar las gracias a toda esa gente que ha estado sufriendo o cuidando pues en esta pandemia sin precedentes y que menos que hacer pues bueno, un reconocimiento por parte del ayuntamiento y bueno, pues en eso estamos, sí. Lucía, hay una cuestión importante y luego hablaremos, tendremos una mesa redonda en torno al tema de la despoblación, porque es algo que preocupa y que interesa, pero no tanto para regodearnos en ello o para que sea un estigma, sino para que sea bueno, pues un motivo de impulso, ¿no?, y un trampolín para poner encima de la mesa claves, proyectos, iniciativas que ya se están viendo y que ya sabemos que van a ser un punto de inflexión, ¿no?, y van a marcar un antes y un después. Hablamos de la comarca de Sangüesa en torno a
10.000 habitantes muy diseminados, una zona con muchísimo potencial, que yo soy más de ver la botella medio llena que medio vacía, ¿no? Pienso que va a explosionar, ¿no?, en el buen sentido, y que estos próximos años probablemente nos van a permitir descubrir nuevos filones de desarrollo económico, social. ¿Cuál sería tu diagnóstico ahora? Y después del programa te lo volveremos a preguntar, ¿no?, con lo que aquí escuchemos. Vale. Bueno, partiendo de que es una ciudad que tiene una tasa residual de paro, porque hay una importante serie de industria en la zona, sí que creo que se debiera de equilibrar con la parte más emprendedora, por ejemplo, que esa sí que falla, bueno, pues un poco en la ciudad, y creo que ese equilibrio es bueno para pues los comercios locales, el comercio minorista también resurja de alguna manera, que está un poco de capa caída, ¿no? Y yo creo que esa parte de emprendimiento falta y que se podría trabajar de alguna manera. Y por otro lado, creo que, igual lo has dicho, tenemos también una oportunidad o un margen de mejora de trabajo en cuanto al turismo, ¿no? Tenemos bueno, pues mucha riqueza patrimonial, paisajística, tenemos el Camino de Santiago, la Vía Verde del Irati, tenemos muchas características que pueden hacer que el turismo sea uno de los motores de desarrollo económico. Aparte hay quizás muchos más, porque claro, hablar solamente de un motor, sí, pero hay muchos más. Pero bueno, esos igual serían a destacar. Sí, sobre todo ahora que lo hemos visto estos meses, ¿no?, que no hemos podido viajar fuera y el turismo de interior, el turismo local, pues era la opción y lo hemos redescubierto, y yo creo que ahora sigue apeteciéndonos, ¿no?, tanto a los de aquí como a los que vengan de fuera. Por lo tanto, seguramente es un motor principal, aunque no sea el único. Hablabas de emprendimiento, Lucía. ¿Cuánto tiene que ver ahí el hecho de que en este momento la población joven, bueno, pues todavía no encuentre suficiente atractivo el quedarse? Bueno, es un hecho que está ahí encima de la mesa, con mucho análisis por parte de la corporación. Claro, aquí se juntan muchas cosas. Como decía, tenemos industrias grandes y cómodas para gente joven que se mete quizás demasiado pronto, pero bueno, no ni culpabilizo ni es así, son los hechos, ¿no? Sí, sí. Pero eso sí que apaga un poco el sentir ese de emprendimiento que se pueda generar en la ciudadanía. Y que bueno, pues es un hecho que ese emprendimiento nos haría ver pues el comercio local o ese relevo generacional que no existe, bueno, pues todos esos servicios que se van perdiendo y que hacen mella en una localidad como la nuestra. Entonces, yo creo que el emprendimiento también tiene un margen de mejora bastante importante. Vamos a preguntarle aquí al representante del Gobierno de Navarra, ¿no?, Jesús Mari, que yo pienso que también tiene mucho que decir a la hora de hablar de impulsar Sangüesa, ¿no? ¿Cuáles serían las claves, Jesús Mari, desde tu perspectiva, desde el punto de vista del Ejecutivo, para que esta localidad, que es una localidad bueno, pues con prácticamente paro residual, mucho desarrollo por delante, pero aún bueno, pues con mucho camino por recorrer y con ese pequeño problema, pequeño digo porque es una realidad hoy, esperemos que no lo sea en el futuro, del despoblamiento, ¿cuáles serían las claves para ir adelante? Bueno, es verdad que la comarca de Sangüesa, bueno, tiene un problema de despoblación, pero también hay que pensar que esa problemática de despoblación puede suponer una oportunidad para el futuro, ¿no? Sangüesa, como bien decía la alcaldesa, es una comarca donde prácticamente el desempleo es nulo. Hay empresas muy importantes aquí, tenemos Viscofan, el IBEX 35, empresas que de gran potencial, tenemos unas buenas comunicaciones, pero sí que es cierto que estamos viendo como año a año, pues bueno, la comarca de Sangüesa se está vaciando, ¿no? Al final, yo creo que el reto tiene que ser el conseguir mantener y atraer a la población a la comarca de Sangüesa, ¿no? Y eso hay que hacerlo, pues yo creo que principalmente, como decía la alcaldesa, con el emprendimiento, mejorando el emprendimiento y también yo creo que con el tema de la vivienda, ¿no? Yo creo que es importante revitalizar nuestros núcleos urbanos, que los jóvenes puedan tener un acceso pues más accesible a la vivienda que el que tenemos ahora, que quizás sea la principal dificultad que hace que la gente de esta comarca pues bueno, se termine yendo a Pamplona u otras zonas o que no se atreva a venir a esta comarca, ¿no? Yo creo que ahí son los dos puntos que tiene de mejora esta comarca, el emprendimiento y la vivienda, y yo creo que son los dos puntos por los que hay que apostar
en el futuro para revitalizar esta comarca de Sangüesa. Luego hay otros proyectos que ya se han ido anunciando en los últimos meses. La presidenta del Gobierno hablaba hace poco de inversiones en torno a 15 millones en la zona para revitalizar los polígonos de Rocaforte, el de Lumbier, incluso también para invertir en desarrollo educativo. O sea que el punto de mira del Ejecutivo está también en el área, ¿no?, en la zona, desde otros ámbitos, más allá de lo que comenta. Sí, bueno, impulsar Navarra, que es el nombre del foro, ¿no?, también es impulsar las comarcas rurales de Navarra, no las zonas rurales de Navarra, ¿no? Yo creo que el Departamento, o sea, el Gobierno de Navarra está haciendo un esfuerzo importante desde el inicio de la legislatura, a través de una Consejería de Cohesión Territorial, a través de una Dirección General de Administración Local y Despoblación, y yo creo que está haciendo ese esfuerzo y ese trabajo por conseguir la cohesión territorial, ¿no?, una cohesión territorial y social que tiene que ser el objetivo durante esta legislatura, puesto que sin cohesión territorial no existirá esa cohesión social, ¿no? Yo creo que el Ejecutivo está haciendo un esfuerzo importante, se ve año a año a través de los presupuestos generales y yo creo que es una apuesta firme de este Gobierno. Alcaldesa, cuando escuchamos la palabra cohesión territorial, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Falta todavía esa cohesión territorial. A los que vivimos aquí nos falta todavía. Sí que se van viendo gestos, se va viendo pues que se acercan hacia el territorio de alguna manera, pero falta mucho, porque el tema de vivienda, por ejemplo, que nombra Jesús, aquí todavía no tenemos algo claro con Gobierno de Navarra como para poder abordar de una manera seria este gran problema que efectivamente existe y que hace que nuestros jóvenes o no tan jóvenes se vayan a escasos 40 kilómetros que tenemos la capital, ¿no? Y que, bueno, pues ahí está también pues esa línea que va todo el mundo hacia la capital y que nosotros la tenemos cerca, pero nosotros queremos que esa línea pues se quede aquí. Y sin la apuesta de Gobierno de Navarra y sin la ayuda del Gobierno de Navarra es complicada. Es una de ellas, Pero también hablamos de educación, hablamos de sanidad. Son servicios que paulatinamente vamos viendo que se van mermando y que se van reduciendo en la localidad y luchamos por todo ello, ¿no? Pero bueno, está el debate encima de la mesa y, desde luego, pues en lo que podamos nosotros coordinarnos con Gobierno de Navarra o con otras entidades, pues ahí estaremos. ¿Piensas que la pandemia ha supuesto un antes y un después? Podemos estar mirando ahora la realidad de Sangüesa, incluso la interacción, ¿no?, con otras entidades fundamentales para el desarrollo de Sangüesa, como es el Gobierno de Navarra. ¿Podemos verlo ahora de otra forma? ¿Ha habido algún cambio? ¿Sentís que Sangüesa ahora es diferente a como era antes de que todo esto nos desbordara de alguna forma? Bueno, sí que se habla y sí que en medios de comunicación salen, ¿no?, noticias de que los pueblos se van a revitalizar o no tienen, bueno, pues empiezan a tener valor por ese confinamiento, por ese aire más puro, por esos espacios más amplios. Pero bueno, está por ver porque no se ve todavía unos indicios claros. Sí que hubo turismo porque el cierre perimetral estaba allí, sí que se vio ese turismo pues en mayor medida de gente de aquí, pero yo creo que todavía falta mucho y eso de vamos a aprender de esta crisis sanitaria, pues ojalá sí, pero bueno, tendremos que tener mucha voluntad política para que así sea. Bueno, las claves encima de la mesa, los puntos calientes y los puntos también de conexión y de interés común, que son prácticamente todos, para que luego vayamos desarrollándolos y vayamos ahondando en todo ello en las sucesivas intervenciones y en los foros que vamos a tener en la próxima hora. Pero a Maitane le quiero preguntar también desde su perspectiva como entidad bancaria, ¿no?, cohesionadora desde un punto de vista financiero y económico del tejido industrial de todas las áreas de Navarra, desde la Boracucha. Maitane, ¿cómo lo ves? A ver, pues nosotros, bueno, justo en Sangüesa no estamos presentes, ¿no? Sin embargo, bueno, pues sí que estamos extendidos en el resto de población. Pues lo veo bien, lo veo con futuro y, de hecho, bueno, hoy teníamos una webinar a la mañana, ¿no?, hablando de todos los fondos que nos vienen desde Europa, todo el Next Generation, que al final eso va a hacer pues que tanto las instituciones como las entidades financieras podamos llegar a muchas ramas, ¿no?, de la población, tanto de empresas como de particulares, incluso en el tema de la vivienda, ¿no?, que comentabais, todas las, bueno, pues incluso las fachadas, todas las rehabilitaciones de vivienda, todo eso al final viene mucho impulso y nosotros pues ahí estamos, ¿no?, para tramitar todo lo que nos viene desde las instituciones para hacer llegar a la población en general, porque por un lado están las
las empresas, pero por otro lado también está en la economía de particulares, ¿no? Que ahí también es donde llegamos. Y luego, pues todo eso unido a todas las nuevas tecnologías que nos llegan, ¿no? Vivimos la pandemia nosotros desde, bueno, los compañeros de oficina, desde las oficinas y muchos desde casa, ¿no? Teletrabajando al final como todo el mundo, y desde ahí nos dimos cuenta que las nuevas tecnologías las necesitamos más que nunca. Han venido, ¿no?, para quedarse. Han venido para quedarse, y que desde ahí podemos llegar, si cabe, a mucha más gente y a mucha más población, ¿no? Y al final ahora ahí es donde tenemos que trabajar, en llegar desde ahí y poder dirigirnos a cuanta más gente mejor. Perfecto. Maitane Bueno, directora de Zona de Laboral Kutxa, gracias por estar con nosotros en esta apertura del programa Impulsar Navarra desde Sangüesa. Gracias, como siempre, por acompañarnos en esta aventura, en esta gira por Navarra. Nos vamos a ver y nos vamos a escuchar en sucesivos programas y en sucesivos espacios. A la alcaldesa, una vez más, agradecerle que nos haya acogido, tanto en la localidad como en este auditorio del Carmen. Luego hablamos, alcaldesa, luego vemos que de todo lo que se haya dicho quizá podemos, no sé si ir un poco más adelante o sacar alguna nueva clave o afianzar algún proyecto, que sería muy interesante. Muchísimas gracias, Lucía Echegoyen, por estar en esta apertura con nosotros, y por supuesto a Jesús María Rodríguez, director general de Administración Local y Despoblación del Gobierno de Navarra. Gracias, y seguimos después, ahondamos en todo este tema de la despoblación, que es muy importante y una gran oportunidad de crecimiento. Vamos a hacer un pequeño descanso, nada, mínimo, un mensaje, y volvemos porque vamos a hablar de los 900 años de historia de la localidad de Sangüesa. Ahí es nada. Aquí tenemos una forma de entender el esfuerzo. Una palada y después otra. Nueva cuenta Multiseguros. Agrupa y paga en 12 cuotas sin gastos. Laboral Kutxa, la banca cooperativa. Gurean hauxe da esfortzua. Palada bat eta gero beste bat. Multiaseguru kontua. Batu eta ordaindu 12 kuotatan gastorik gabe. Laboral Kutxa, banka kooperatiboa. Estamos de vuelta y vamos a hablar de una ciudad que está de aniversario. Lo va a estar dentro de unos meses. En 2022 se cumplen 900 años del nacimiento como tal de la localidad de Sangüesa, porque el origen es mucho más antiguo, pero digamos que es de la nueva, moderna ciudad. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Cristina Gil, historiadora de la localidad, encantada de saludarte. Igualmente, buenas tardes. Bueno, Cristina, 900 años de Sangüesa. Sí. Que se dice fácil y pronto, pero ahí están, ¿no? Han dado para mucho, ¿eh? Han dado para mucho. Hay gente que puede pensar, 900 años, es mucho más antiguo la localidad. Bueno, esto tiene su truco. ¿Qué es lo que se conmemora exactamente en 2022, Cristina? Bueno, pues conmemoramos la fundación de Sangüesa la Nueva, que es en la que estamos en la actualidad, ahora mismo, porque anteriormente existía Sangüesa la Vieja, que estaba ubicada en lo que hoy es la localidad de Rocaforte, que tenía una función defensiva en la frontera del reino, y ya en el año 1122 el rey Alfonso el Batallador fundó esta localidad, la Nueva, junto al río Aragón. Claro. En este momento histórico estamos hablando de la Edad Media, un antes y un después. Digamos que la localidad pierde su definición de estado feudal, de ciudad feudal, y gana ciertos privilegios, ¿no? Y la pone en el mapa y marca las pautas de un desarrollo que la trae hasta el día de hoy. ¿Cómo era la ciudad antes y después, Cristina? ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? Bueno, pues anteriormente era mucho más pequeña la localidad, claro, estaba ubicada en un alto, era una pequeña localidad defensiva, pero bueno, cuando Alfonso el Batallador funda Sangüesa, lo hace en pleno camino de Santiago, que eso va a marcar esta localidad por completo. Es un momento, siglo XII, de auge del Camino de Santiago, eran muchísimos los peregrinos que pasaban por aquí, y eso va a marcar la fisonomía que hoy tiene también Sangüesa. Muchísimos monumentos, edificios se construyen en este siglo XII, uno muy emblemático que es la iglesia de Santa María, que es un poco el emblema de la localidad, con una portada que está considerada como de las mejores del románico tardío, ¿no?, en España. Así que bueno, pues va a cambiar muchísimo todo, ¿no? Porque es una ciudad nueva, además en un momento cuando se funda Sangüesa
que Aragón y Navarra están unidos por el mismo monarca. Entonces, bueno, pues también entra dentro de esos proyectos más generales que había de Alfonso el Batallador. Y bueno, pues eso va a marcar un poco todo el desarrollo posterior de la localidad. Quizá algunos no lo sepan, pero Sangüesa, ciudad de reyes, ¿no? Sí. Sí, porque aquí tenemos el Palacio Real de Sangüesa, aquí se estableció la corte en numerosas ocasiones. La corte navarra no tenía un lugar fijo de residencia, tenía diferentes palacios repartidos por el reino y lo que solían hacer era pues ir moviéndose según las circunstancias. Las circunstancias normalmente eran las guerras o los conflictos. Y aquí a Sangüesa era habitual que vinieran en épocas de problemas con los vecinos aragoneses, porque estamos justo aquí en la frontera con Aragón. Entonces tenemos del antiguo Palacio Real de Sangüesa, hoy en día solo nos queda desgraciadamente un ala, el ala defensiva, que se conoce como Palacio del Príncipe de Viana, porque también por aquí pasó una temporada el Príncipe de Viana, y hoy es la actual biblioteca pública. También se le ha dado nuevo uso a todos estos edificios históricos, como este auditorio en el que estamos, ¿no? Exacto. Como este auditorio que era un convento, ¿no? Sí, era la iglesia del antiguo convento del Carmen. Así que... a nosotros nos gusta mucho hablar también de economía, ¿no? Impulsar Sí. Navarra, hay que impulsarla desde las personas, pero mirando hacia adelante en el desarrollo. ¿Cómo era aquella ciudad floreciente, boyante, aquella Sangüesa original en ese momento de la Edad Media? ¿A qué se dedicaban sus gentes? Pues al comercio y la artesanía. Era una ciudad dentro del Camino de Santiago y era muy importante. Todas estas ciudades, además, se le otorgaba una serie de fueros, que es también lo que estamos un poco se va a celebrar, que Alfonso el Batallador otorga el fuero de Jaca, una serie de privilegios para que se asienten aquí en estas localidades por las que pasaba el camino, se asienten artesanos, comerciantes, y entonces eso va a suponer una gran pujanza, ¿no?, económica para esta localidad. Los peregrinos necesitaban de todo, desde zapatos hasta comida, ¿no?, para seguir el camino. Así que era muy importante el tema de los comercios y la artesanía en estas localidades que están en el camino. Para poner en valor todo esto, reconocerlo, recordarlo, se ha celebrado o se va a celebrar el año que viene, en 2022, esta nomástica, esta especie de aniversario que ya ha comenzado de alguna forma con una pues organización, de una comisión. ¿Qué nos puedes adelantar? Yo sé que esto es un poco ya ir dando pues adelantos, ¿no? Pero sí que nos gustaría saber qué estáis tramando, qué estáis organizando. Bueno, pues todavía estamos en una fase un poco inicial, pero bueno, ya estamos dándole alguna vuelta de qué actividades se pueden hacer. Se considera que es muy importante celebrar estos 900 años para poner en valor a Sangüesa, lo que ha significado a lo largo de la historia de Navarra y también a lo largo, a nivel de patrimonio y de arte que tiene. Entonces es una manera también de dar a conocer todo este gran patrimonio que tiene la localidad. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues se están planteando diferentes opciones y la idea es un poquito, como tenemos mucha historia y son muchos siglos y muchos años en los que han pasado cosas importantes, pues distribuir los diferentes acontecimientos históricos según los meses del año. Entonces, como meses temáticos, digamos, ¿no? Entonces, pues va a haber desde charlas dedicadas a diferentes temáticas, según el mes del año, pues será de una etapa histórica o de otra. Se plantea también una exposición que también vaya variando en función de los meses. También hacer pues una edición facsímil del fuero de Alfonso el Batallador. Un poquito son las ideas que desde la parte más de historia estamos un poco planteando y luego ya pues se ampliarán, supongo. Imagino, Cristina, que tendrá, obviamente, ¿no?, esa parte más elevada, más de nivel, de recuperar históricamente ese legado, pero también habrá fiesta, participación social, callejera, cursos, actividades, ¿no? Imagino que querréis también involucrar a la ciudadanía y, sobre todo, pues que esto también sirva de motor turístico y cultural para el ámbito de la hostelería, etcétera, etcétera. Sí, la idea, ojalá las circunstancias lo permitan y todo vaya mejor y se pueda celebrar todo en la calle y volver un poco a esa normalidad que todos estamos deseando volver. Y, desde luego, es mi opinión, el patrimonio histórico, la cultura, pues es un motor fundamental en la economía también, sobre todo localidades como esta, como Sangüesa. ¿Qué es lo que hace más especial a Sangüesa? Si tú tuvieses que recoger todo ese legado de lo que ha sido la ciudad de estos 900 años, ¿cuáles serían las características que destacarías por encima de otras? Como historiadora, además, te lo digo. Como historiadora, a mí me parece que destacaría que darte un paseo por la localidad de Sangüesa
por todo ese conjunto monumental que tiene, pues es hacer un recorrido realmente por la historia. Y entonces vamos a hacer un recorrido desde el arte románico, luego tenemos edificios renacentistas, barrocos. Me refiero que la característica que para mí tiene Sangüesa, que tiene un conjunto monumental muy destacado, un patrimonio de lo más variado. Tenemos hasta un museo, una exposición de relojes de torre, que es muy curioso también, que no hay otra en España, y es un patrimonio muy variado, pero que a lo mejor pues no se conoce mucho, ¿no? Pero realmente yo creo que es la característica que tiene Sangüesa, que el hilo conductor de esta localidad es el Camino de Santiago, pero que el patrimonio pues nos puede llevar pues por diferentes épocas y estilos artísticos también. Así que recorrer Sangüesa también es un buen medio de conocer la historia. Quien no conozca Sangüesa en profundidad, que lo haga ya, y si no lo va a hacer ya, que lo haga a partir de enero y que no se pierda todos los actos y eventos conmemorativos de esos 900 años de la ciudad a partir de enero de 2022, cada mes temáticamente, por siglos. Esto pinta fantástico, Cristina. A mí ya me están dando ganas de saber qué más vais a hacer, hilando la historia, la antigüedad, la Edad Media, el legado, Ciudad de Reyes, con un patrimonio histórico-artístico que a día de hoy ya brilla por sí mismo, ¿no? O sea que invitamos a todos a que vengan. Exactamente, todo el mundo está invitado. Perfecto. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos también pues esta primicia, ¿no? Y adelantarnos parte de lo que va a ser estos 900 años de historia a partir del 2022, y aquí nos vemos en Sangüesa. Gracias. A ti. Vamos a seguir y creo que vamos a hacerlo con música, pero le voy a pedir a mi compañera Leire Mateos que se acerque, porque ella es la que sabe si vamos a viajar por la ciudad, si nos vamos a detener en un punto estratégico o si vamos a escuchar parte de la música de la localidad. Leire, eso cuéntanos. es, Belén. Ya estoy aquí otra vez y ahora te traigo a 3 gaiteros que nos van a amenizar un poco la tarde. Te voy a pedir que tú y yo nos apartemos un poco del escenario. Venga, nos apartamos del escenario, apartamos aquí nuestro impulsar, que se vea, no obstante, que se vea. Eso ¿Se ve? es. Los chicos de la realización. Venga, pues oye, cuando quieran. Y damos la bienvenida a Imanol Blasco, Francisco López y Álvaro Montes. Los A ver gaiteros si pasan de que- Sangüesa. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Magnífico, ¿eh? Muy bien. Qué gusto da cuando uno va a una localidad, en este caso está aquí en Sangüesa, y escucha
el sonido propio de Sangüesa. Así late, así late Sangüesa. Hemos tenido ocasión en los anteriores programas de escuchar una jota, de ver también una interpretación en directo de una soprano, hemos visto baile. Bueno, la verdad es que está siendo pues todo una especie de experiencia, viaje por los sentidos, y estos gaiteros de Sangüesa nos acaban de emocionar y acaban de poner el broche también en este momento a nuestro Impulsar Navarra. ¿Qué vamos a hacer enseguida y a continuación? ¿Os apetece que nos demos una vuelta por la localidad? A mí sí. Y sobre todo me apetece conocer a personas con nombre y apellido que nos han emocionado y que han aportado su granito de arena, como decíamos antes, como decía la alcaldesa, que la localidad tome impulso y salga de la situación de pandemia. Leire, ¿estás por ahí? ¿Dónde te has ido? La semana pasada se me fue a por cerezas y me dejó sola en el escenario, pero luego me trajo una cesta riquísima. ¿Cómo estás, Leire, de nuevo? Qué maravillosos los gaiteros. Sí. Qué gusto da escuchar el sonido de Sangüesa, el sonido de cada localidad. Nos vamos a conocer más en detalle a personas con nombre y apellidos que han hecho por la ciudad en estos últimos meses. Cuéntanos. Eso es. Bueno, la primera visita que hicimos fue para conocer al equipo de Cruz Roja de Sangüesa, porque nos había llegado a los oídos que estuvieron felicitando a los niños durante el confinamiento, con los coches, las bocinas y tal. Pero bueno, después de ver todo lo que han hecho, lo de las felicitaciones quedó en una iniciativa, en una cosa muy bonita, pero vamos, que hay que poner en relieve todo lo que han hecho y todo lo que siguen haciendo. Por eso vamos a conocer todas sus acciones de la mano de los protagonistas. Te fuiste a la oficina de Cruz Roja Sangüesa, les has entrevistado y aquí tenemos el testimonio. Aquí lo tenemos. Adelante, vídeo. Cruz Roja Sangüesa en estos momentos está colaborando con el tema de vacunaciones. Nuestra función es organizar al personal cuando llega a las vacunaciones, asistirlo durante los 15 minutos que tienen de espera, y de una cosa que nos sentimos muy orgullosos es de poder colaborar con la gente también de los pueblos: Liedena, Gabarderar, Rocaforte, Aibar, Casera y Sangüesa. Desde Cruz Roja Sangüesa llevamos a cabo diferentes iniciativas durante la cuarentena. Entre ellas fuimos a repartir alimentos desde el Banco de Alimentos, tuvimos el centro de contacto donde hablábamos con personas mayores que vivían solas, y también salimos a amenizar un poco al pueblo, ya que había niños que cumplían años, personas mayores, y fuimos con los vehículos Las Sirenas, y también pasamos por ANFAS y por la residencia de ancianos. Y es bastante gratificante todo este trabajo, ya que al no poder salir de casa, poder estar en contacto con toda esta gente y sentir que ayudas y sirve de algo tu trabajo, pues te hace sentir bien. La respuesta del pueblo ha sido muy buena. Tú puedes notar como el pueblo Sangüesa y los pueblos de alrededor te lo agradecen. Y tú puedes ver por distintos medios de comunicación que dicen: Cruz Roja y sus voluntarios, el trato ha sido excelente, y es algo que tú también te sientes agradecido porque la gente te lo agradece. Francisca Duque es técnica de desarrollo local de Cruz Roja en Sangüesa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Francisca. Bienvenida a Impulsar Navarra. Buenas tardes, encantada de estar aquí y desde luego con todos y con todas vosotras. Bueno, qué bonito. Si hablábamos antes de que así suena Sangüesa, al escuchar a los gaiteros diría yo que así late Sangüesa, ¿no? Parte del corazón de la ciudad está en Cruz Roja, que no desfallece pase lo que pase, como nos contaban tus compañeros y como nos contaba Leire. En medio de la pandemia fuisteis de esas personas que ayudaron a quien lo necesitaba, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo habéis vivido este año difícil, este año y medio? Bueno, pues ha sido un año, como para todo el mundo, pues muy difícil, ¿eh? Cruz Roja, lo bueno que tiene, bueno, yo me he emocionado al ver al voluntariado, porque el verlo, pues lo que dices, late, ¿no? Es algo que sale desde la voluntad, ¿no? Y que sale desde ese querer hacer, desde esa humanidad, ¿no? Desde hacer ciudadanía, desde hacer pueblo, desde integrar, ¿no? El COVID, yo creo que esta pandemia, pues bueno, Cruz Roja lo bueno que tiene, que ha trabajado, lleva más de 150 años, pues trabajando toda la parte de socorros, toda la parte social. Entonces, tiene algo muy bueno, y es que tiene recursos como, o sea, yo creo que todo el personal
y el personal voluntario, que es el alma, sin ellos, desde luego, y sin ellas no sería posible llevar a cabo ninguna de las actividades, porque nosotros y nosotras, el personal técnico, lo único que hacemos es desarrollar y ayudarles a ellos, impulsar, ¿no?, como dice muy bien, todos los programas y proyectos a través de ellos, porque ellos son los que tienen que querer, ¿no?, estar en su localidad y querer hacer las cosas. Pues yo creo que ha sido un año difícil. Hemos pasado también, lo que dices, por varias fases. La primera pues fue muy complicada, que fue la del confinamiento, y nosotros bueno, pues nos pusimos como entidad auxiliar, ¿no?, en manos del Gobierno de Navarra, por un lado. O sea, tenemos una autonomía y una independencia, que es uno de los valores que tiene Cruz Roja, la independencia, pero en ese momento nos pusimos como entidad auxiliar. Entonces estuvimos auxiliando y participando en lo que eran los repartos de kits, de becas comedor de niños y niñas que en ese momento fueron confinados en sus casas, y había que proporcionarles esa beca comedor que tenían, que estaban recibiendo en los colegios, y que en ese momento pues había que acercarlos. Cruz Roja lo que tiene muy bueno es que todo este personal sanitario también tiene la capacidad, o sea, tenemos mucha capacidad para muy deprisa dar una respuesta inmediata. Por eso también hay muchos equipos de respuesta inmediata, y entonces sale ya del voluntario y de la persona voluntaria esa capacidad, eso es, ese impulso de querer ayudar, ¿no? Y nosotros y nosotras como personal técnico, el proporcionarles todas las medidas, porque trabajábamos todo el rato en colaboración con los sanitarios, con los servicios sociales. Entonces lo que hacíamos era, por un lado, trabajar desde nuestra independencia, pero en manos también de todo lo que el Gobierno de Navarra nos iba solicitando. También recogíamos material que luego transportábamos, o sea, teníamos, diríamos, los recursos necesarios, incluso en una localidad tan pequeña, como para poder dar una respuesta inmediata tanto a la ciudadanía como a los propios organismos, ¿no?, de Gobierno de Navarra. Antes escuchábamos a los voluntarios y a las voluntarias decir que para ellos era muy bonito y muy emocionante sentir el agradecimiento, ¿no?, y la respuesta de la ciudadanía. Pero claro, para que te respondan y te agradezcan has tenido que dar mucho, ¿no? ¿Cuáles son los servicios que habéis prestado habitualmente en estos tiempos de pandemia y que se extralimitan a lo que habitualmente hace Cruz Roja? Porque os habrá tocado de todo, Francisca. Pues nos ha tocado efectivamente absolutamente de todo. Hemos tenido que adaptarnos a pasos agigantados a lo que era todo lo que estaba produciendo la ciudadanía, el confinamiento y el no saber, ¿no?, la incertidumbre. Entonces, bueno, todo el tema de los cuidados, de gente que se quedaba aislada. Estamos hablando, lo que dices, de una comarca que también está muy dispersa, pueblos pequeños. Teníamos los recursos como para poder llegar. Entonces, pues, como te he dicho anteriormente, hicimos todo el reparto de kits, hicimos también llegar a la gente lo que es tarjetas para compras de alimentos, también llevábamos lo que era el alimento, todo ese apoyo logístico que en ese momento necesita todos los colectivos vulnerables, porque nosotros trabajamos siempre con los colectivos más vulnerables, el poderles acercar, el acompañar. Pues surgían acompañamientos, surgían también todo el tema de mujeres víctimas de violencia, que claro, al estar también en confinamiento, entonces nosotros ya tenemos, diríamos, ya estamos trabajando con muchas personas, entonces ya teníamos un gran conocimiento, y lo que hicimos fue, a través de nuestros centros de contacto, aquí tenemos uno, o sea, aunque estemos en localidades muy pequeñas, diríamos que la Cruz Roja es todo un mundo, ¿no? Entonces tenemos los mismos recursos que puede tener un Madrid, pero en una localidad pequeña, ¿no? Y claro, por supuesto, con el personal voluntario, que es el alma y el espíritu de la Cruz Roja. Entonces, a través de nuestro centro de contacto, lo que hicimos fue activar, agendar absolutamente a todas las personas que atendemos, e incluso a otras a través de coordinación con servicios sociales, coordinación con salud, coordinación con otras entidades. ¿Para qué? Para llegar a esas personas y recoger todas las necesidades que tenían, si eran de acompañamiento, si necesitaban algo en la vivienda, a todos los niveles. Entonces, claro, fue una respuesta bastante mayor, y tuvimos que crear además un grupo de voluntariado, porque claro, nosotros tenemos programas sociales, programas de socorros, tenemos sanitarios, tenemos gente social. Entonces lo que hicimos fue crear un grupo en el cual entraban todas las figuras,
y el coger ese grupo y formarlo. Rápidamente. Todo lo que era la pandemia, la COVID, cómo funcionaba, tener absolutamente todos los EPIs preparados. ¿Para qué? Para que esas personas, porque claro, no se podía actuar de cualquier manera, sino que había que actuar de una manera protegiendo a la propia persona voluntaria y protegiendo también a la persona a la que vas a atender. Entonces ha sido un despliegue, la verdad, absoluto. Estuvimos trabajando además de lunes a domingo. El centro de contacto funcionaba a todas horas, sábados, domingos, llamábamos a las personas, levantábamos el teléfono, o sea que hemos estado continuamente. Es emocionante, Francisca, te escucho y a mí se me pone la piel de gallina pensar que en ese momento en que todos teníamos tanto miedo, en que la mayor parte de la gente lo que hacíamos era protegernos, seguir las pautas de lo que nos indicaban las autoridades, a nuestra casa, no salir, hubo mucha gente que no le importó esforzarse, arriesgarse, ayudar a los demás y en localidades tan pequeñas o tan grandes, da igual, de cualquier tipo, ahí estuvisteis, ahí estuvieron los voluntarios, en este caso de Cruz Roja, y es de verdad que admirable. Desde aquí nuestro más sentido aplauso y la enhorabuena y la admiración, ¿no? Porque eso solo se hace cuando tienes de verdad algo bueno que ofrecer y es de una grandiosidad estupenda. La pandemia ha traído lo mejor y lo peor, me explico. Nos ha permitido poner de relieve esta generosidad de tantas personas como estas que estamos comentando, pero también nos ha puesto contra las cuerdas en algunos casos y nos ha permitido ver, pues no sé si las miserias, pero las necesidades que estaban ahí como solapadas, encubiertas. ¿Habéis detectado en este ámbito carencias, necesidades? Es decir, me explico. Yo he hablado con gente que se dedica al voluntariado y ha dicho, mira, no sabíamos lo sola que está la gente mayor hasta que ahora esto nos lo ha puesto de relieve. O no sabíamos la necesidad, en otros lugares, que tenían las personas emigrantes hasta que esto nos lo ha puesto de relieve. ¿Tú has hecho algún diagnóstico, habéis hecho algún diagnóstico de este tipo en Cruz Roja Sangüesa? Sí, hemos hecho un diagnóstico desde el principio y hemos ido además adaptándolo según iban pasando, diríamos, las fases de la pandemia y desde luego, nosotros ya conocemos ya las realidades, pero sí que es cierto que el que haya habido una crisis de esta magnitud por el tema de la pandemia ha hecho que aún nos acerquemos más y aún se visibilice mucho más todo lo que hay de puertas para adentro, diríamos. Y también nos ha permitido el que ponerlo también para que el resto también de personas de la ciudadanía podrían también apoyar de una manera voluntaria, ¿no? Sin tener igual que pertenecer a ninguna entidad o a ninguna organización, en este caso no gubernamental. Y desde luego tenemos un diagnóstico porque todo el tema, por ejemplo, de cuidados aún se ha hecho mucho más visible, que el porcentaje mayor han sido las mujeres. También se dio algo muy curioso y es que nos dábamos cuenta que quien mayor tenía el riesgo mayor de contraer la COVID eran las mujeres. ¿Por qué? Porque eran las que salían a cuidar a otras personas. O sea, cuando estamos hablando de que más del 80% de las personas cuidadoras son mujeres, eso nos dio un diagnóstico de que el riesgo mayor de contraer y de estar expuestas exactamente era el de las mujeres. Y luego, por supuesto, ha habido sectores, o sea, lo que nos ha pasado es que nos ha llegado, tenemos también todo un programa de empleo en el cual atendemos a personas, ayudamos al conocimiento del entorno, con las herramientas, búsqueda, y también nos ha pasado que, claro, en este nuevo diagnóstico nos han aparecido todos estos sectores que han estado, no han podido ir a trabajar y ha habido gente que le da la vuelta a la vida. O sea, que de estar en una situación completamente normalizada, donde podía pagar su alquiler, poder vivir y tal, a verse en una situación de necesidad, pero de necesidad básica estamos hablando. Y entonces ahí Cruz Roja ha dado una respuesta también importante. El do de pecho, ha dado Cruz Roja. Francisca Duque, técnica de desarrollo local de Cruz Roja, muchísimas gracias por estar aquí, por traernos este testimonio y enhorabuena porque representas también a todo el colectivo de voluntarias y voluntarios de Cruz Roja que ha estado aportando y ayudando a salir adelante en la localidad en época de pandemia y ahora a seguir impulsando Sangüesa. Gracias, un fuerte aplauso para ella, por favor. Gracias. Pues muchas gracias por darnos voz y desde luego yo también quería agradecer desde aquí a todo el voluntariado que son el alma y que quien hace un mundo un poco mejor y un mundo un poco más humano. Ya te digo, desde Gracias. luego que sí. Un fuerte aplauso. Gracias.
Bueno, las 5:20 es la hora del paseo. No llueve, Eso hace es. una temperatura muy agradable, Leire. Eso es. Nos Los vamos a paseos dar un saludables. paseíto. Eso es. Una forma de hacer deporte, de salir a la calle, de socializar. ¿Qué más nos apetece ahora que eso, no? Además que con todo lo que nos ha tocado estar en casa y no poder salir, si tenemos la ocasión de dar un paseo y encima es un paseo solidario y un paseo en buena compañía, mejor que mejor. Eso ¿Nos vas a es. llevar a dar una vuelta por Sangüesa? Sí. La iniciativa que lleva desde febrero de este año del Ayuntamiento de Sangüesa de los paseos saludables, pues me han invitado o me he colado yo en uno de esos paseos para conocer un poco pues cómo hacían esos paseos, cómo los organizaban, qué rutas hacían. Y te voy a contar una cosita, que es que no solo hacían deporte, sino que aprendían además muchas cosas. ¿Ah, Mira, sí? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Respecto a los paseos saludables que se han comenzado a hacer aquí en Sangüesa, me comentaron para ayudar y para iniciarlos, y bueno, me pareció una iniciativa muy importante y bastante novedosa, me pareció novedosa. Yo procuré ayudar en lo que pude, puesto que soy sanitaria y por eso me comentaron de hacerlos. Bueno, y luego el resultado ha sido bastante bueno. ¿Por qué? Porque la gente ha salido de casa, se ha empezado a mover. Yo creo que va mejorando la salud cuando paseas, cuando caminas y tal. Y sobre todo también luego el entorno de Sangüesa, que tenemos un Sangüesa tan bonito y tan agradable. La gente está conociendo los lugares que tenemos aquí y todo nos está ayudando a mejorar la salud y de conocimiento de nuestro entorno que tenemos tan agradable y tan bonito. Mi experiencia en los paseos saludables de Sangüesa ha sido estupenda. Yo siempre salgo a pasear, pero voy sola. Y de esta manera hemos salido con otras personas, hemos hecho amistades, aunque seamos todos del pueblo. Hemos conocido las orquídeas urbanas que tenemos en Sangüesa, hemos conocido los pájaros y hemos conocido toda la flora y la fauna que tenemos por alrededor, que no teníamos ni idea de lo que teníamos en nuestra Sangüesa. Espero que el año que viene y los años sucesivos también hagamos estos paseos que nos ayudan mucho a todas estas cosas. Esos hábitos saludables, ¿eh? Nadie les va a impedir que sigan paseando, ni mucho menos. Susana Garralda, concejala de Asuntos Sociales, Sanidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sangüesa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Arratsaldeon. Arratsaldeon, me encanta la iniciativa, la cantidad de cosas que aporta algo tan sencillo como un paseo, Susana. Así lo vimos desde un principio. Vimos, antes ya incluso de todo lo que nos ha pasado, del confinamiento y de la pandemia, vimos que era una posibilidad muy abierta, ¿no? Porque tenía muchas posibilidades a su vez, ¿no? No solo era hacer ejercicios, sino también socializar, salir de casa y, como decía Blanca, la oportunidad de acercarte un poco al entorno que nos rodea y de conocer la flora, la fauna, que en muchas ocasiones nos pasa desapercibida. ¿Cómo se os ocurrió de origen? O sea, es decir, que la idea ya la vemos, ¿no? Y vosotros dijisteis, venga, vamos a impulsarlo. Pero hubo un detonante, hubo algo que dije, o no sé, o alguien que os dijo, ¿por qué no impulsáis desde el ayuntamiento algo como los paseos? Sí, tenemos un pequeño grupo motor que le llamamos, que está formado por tanto personas del propio ayuntamiento, del Patronato de Deportes, estoy yo misma como Sanidad, personas del centro de salud, la directora y la trabajadora social del servicio social de base y también está personal de Cruz Roja. Ese pequeño grupo motor empezó a idear unas acciones para pues, fomentar un poco el ejercicio físico. Uno era los paseos saludables, también trabajábamos en la receta deportiva la posibilidad de que las médicas y médicos de atención primaria recetaran realmente, no una recomendación, sino una receta, una prescripción de estos ejercicios que se realizaran por monitores. Con forma de receta y todo, ¿no? Eso es. Y bueno, pues trabajando en ese tema surgió la pandemia y vimos a la vuelta que el paseo era una manera más fácil de empezar a hacer realidad
esos otros proyectos. Y así empezamos. A día de hoy tenéis una iniciativa consolidada en la localidad de Sangüesa, otras localidades mirándoos con ojos golosos, ¿no?, de que mira qué bien les ha salido esto aquí al equipo de Sangüesa. ¿Y cuántas personas calculáis que sigue la iniciativa? Yo calculo que ha habido una media de 10 personas. Ha habido días que más, otros que menos. Hemos tenido también mucha suerte con el tiempo, que nos ha acompañado incluso en el invierno. Hemos visto la evolución de la naturaleza durante estos meses, que ha sido también muy motivadora. Hemos tenido paseos temáticos, como también apuntaba Blanca. El presidente de la Asociación Artasca, que también está hoy aquí presente, nos guió uno de los paseos para conocer las orquídeas urbanas de las zonas verdes de Sangüesa, que es otro de los proyectos en los que también estábamos trabajando. Y otra para conocer los pájaros a través de los cantos, porque el paseo se desarrolla normalmente por la orilla del río. Entonces, pues son motivos más enriquecedores a la hora de realizar el paseo. Y qué vinculado está todo, ¿no? La salud con el medio ambiente. Y vuelvo un poco a todo lo que nos ha dejado la pandemia, además de sufrimiento, de pérdida, de crisis. Sí. También nos ha dejado la oportunidad, o nos ha dado, ¿no?, la oportunidad de volver a mirar las cosas. Hablaba yo al inicio de cómo esta gira de Impulsar Navarra nos está permitiendo redescubrir cada una de las localidades a donde vamos y poner de relieve su riqueza. Pero cuando uno da un paseo en algo tan aparentemente sencillo, hay una tremenda riqueza que incluso nos permite practicar algo tan cercano como es la meditación, ¿no? Desde el momento en el que uno se va fijando todo lo que tiene alrededor, eso nos ayuda también a mantener nuestra salud mental, incluso a valorar lo bonita que está la ciudad, ¿no? Como las orquídeas o como las rutas nos ofrecen también una opción de disfrute. Eso es todo te aporta para construirte, ¿no?, por dentro. Y una parte fundamental de esa construcción o de ese reencuentro con la ciudad, una vez que salíamos de casa, reencontrarnos con las personas que formaban parte de ese paseo, para mí también ha sido muy importante, porque han entendido cuál era la finalidad del mismo, que era acompañarnos, no era solo hacer ejercicio o llegar más lejos. Las personas que han tomado parte, que además han sido bastante fijas a lo largo de estos meses, han entendido esa función, ¿no?, de acompañarnos los unos a los otros y de apoyarnos un poco y de respetar cada uno en su diferencia lo que podía aportar, lo que ha sido muy enriquecedor. Dentro, además de esas personas, cuando la situación sanitaria también lo permitió, formaban parte del paseo 2 residentes que salían acompañados por una persona voluntaria de Cruz Roja, precisamente, merced a un convenio que tienen entre las 2 entidades, y participaban también de ese paseo. Además, nos hacía unos estiramientos y unos ejercicios para, ha sido todo un como muy completo, ¿no? Sí. Como muy completo y muy enriquecedor, Susana. Antes de terminar, yo no sé si alguien que nos esté escuchando ahora a través de diarionavarra.es, que estamos emitiendo el programa en directo, o que quizá lo vea luego en la localidad o en las de alrededor, se quiere sumar. ¿A qué hora quedáis y dónde? Porque igual yo estoy dispuesta a venirme desde Pamplona. Pues tendrás que esperar un poco, porque sí. Casi me gozo en un pozo. Ahora en verano vamos a hacer un descanso, aunque las personas que paseaban seguirán paseando fijo, pero vamos a esperar a la vuelta del nuevo curso y ya retomaremos. La cita es a las 11 los jueves y lo mantendremos así mientras siga suscitando el mismo interés. Que seguro que sí. Pues muy bien, Susana, enhorabuena por esa iniciativa. Susana Garralda, concejala de Asuntos Sociales, Sanidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sangüesa, enhorabuena por esos paseos saludables que desde luego han calado hondo. Y tenemos aquí a varias de las paseantas y les mandamos un abrazo y les damos las gracias por haber participado también en nuestro vídeo y habernos hecho partícipes de esa experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta siempre. Un aplauso, por favor. Oye, Leire, me pregunto yo si quizá la clave de la buena salud y del entusiasmo de Nicolás Navallas también puede ser que esté en los paseos. Sí,
¿Tú le has preguntado a ver si pasea, Nicolás? Yo pasear no le vi, pero correr le vi. ¿Le y viste mira que correr? ¿sabes la edad que tiene? Cuéntamelo, porque me da una envidia. 96 años. ¿Cuántos? 96. 96 años. Sí, sí, sí. ¿Y quién es Nicolás Navallas, para los que no le conozcan, que le conoce todo el pueblo? Sí, pues es un hombre que durante el confinamiento se entretuvo haciendo un poco de todo. Es ojalatero, aunque por circunstancias de su vida ha tenido que trabajar en otras cosas. Pero yo, como eres, Belén, una de las mejores presentadoras y entrevistadoras, te iba a hacer a ti hoy una pregunta. Venga, lanza. ¿Con qué te entretuviste tú durante el confinamiento? Ay, Dios mío, pues no me vas a creer si te digo que casi no hice nada, Leire, igual, porque hago muchas cosas. La mayoría de la gente. Hice poquísimas cosas. Por eso me da tanta envidia cuando veo los paseos, el ojalatero, digo, hombre, ¿qué hice yo? Pues es que hoy vamos a ver todo lo que hizo Nicolás Navallas durante el confinamiento, que visto lo que vamos a ver ahora, cualquiera diría que ha estado confinado un año entero. La verdad. Vamos a verlo, no os lo perdáis, atención, vamos a verlo. El primer día del confinamiento, pues me habían regalado unos bajantes de cañería que quitaron de una casa y con eso las preparé y saqué un cuaderno que tenía escrito del año 1945, cuando trabajé con un patrón, un tal Estabolite, y ahí tenía yo las plantillas dibujadas con intención de establecerme alguna vez. Y yo fui ojalatero hasta el año 50, pero vino el plástico y claro, eso pues, y pasé a la fontanería. Y de allá pues me jubilé, cogí el cuaderno y dije, esta es la mía. Y con todas las cañerías que me dieron, todo esto que ves, me lo hice, ¿cuánto duró? 9 meses, ¿o cuánto duró aquello? Pues plantilla por plantilla, pues mira, todo esto que ves aquí, todo eso que ves ahí, todo lo hice. O sea, recordando aquellos tiempos de ojalatero. Se hizo una exposición en la Casa de Cultura y estuvo allí expuesto no sé qué días, de 15, no sé cuánto. Y esto pues después ha vuelto aquí y no he vendido nunca nada. Esto cuando el abuelo lo lleven a la estantería, esto se ha de quedar por una fundación de Sangüesa, ¿eh? Ya no nos caben más titos en casa. Y esto pues aquí se quedará. Y me quiere comprar, ¿eh? Pero no, yo no quiero vender. Gurean hauxe da esfortzua. Palada bat eta gero beste bat. Multiaseguru kontua. Batu eta ordaindu 12 kuotatan gasturik gabe. Laboral Kutxa, banka kooperatiboa. Aquí tenemos una forma de entender el esfuerzo. Una palada. Y después, otra. Nueva cuenta Multiseguros. Agrupa y paga en 12 cuotas sin gastos. Laboral Kutxa, la banca cooperativa. Leire, acabo de decidir que yo de mayor quiero ser como Nicolás Navallas. Yo también. No creo que tenga nunca jamás ni una décima parte de su talento, pero sí ese espíritu vital me apetece quedármelo para mí. Así que le mando desde aquí un beso y un abrazo enorme por ser tan inspirador y por ser una persona con esa grandeza. Eso es. ¡Qué maravilla! Sí, que no era solo lo que hacía, que es que era cómo estaba él, que podía correr, tenía una fuerza que yo no podía doblar esas chapas y las doblaba solo. Vamos, impresionante, impresionante. Bueno, pues personas como Nicolás yo creo que no solamente nos inspiran, ¿no?, sino que nos animan a todos a salir adelante y son el mejor motor que puede tener una ciudad, en este caso una localidad como Sangüesa. Leire, muchas gracias por un día más rescatar y recabar el espíritu en personas, nombres y apellidos, esa humanidad que hace grande a las localidades y que hoy, en el caso de Sangüesa, pues tenía estas caras, estos rostros y estas historias. Y un poco
poquito de música también, ¿no? Eso Antes es, de dar vamos a paso a la volver. mesa. Vamos a volver a escuchar a los gaiteros que están ahí esperando con muchas ganas para entrar. Venga, pues una pieza, los gaiteros de Sangüesa, y enseguida vamos a hablar de despoblación, hablar de retos, de futuro, de desarrollo industrial y de todo lo bueno, de todas las claves que van a impulsar Sangüesa de aquí en adelante. Vamos con los gaiteros. Un fuerte aplauso, por favor, para ellos. Gracias por esa nueva interpretación. Gaiteros de Sangüesa, un placer teneros aquí con nosotros, poniéndole el sonido y el ritmo y el alma musical a este Impulsar Navarra desde Sangüesa. Bueno, yo decía que vamos a hablar de despoblación, pero no solamente por hablar de despoblación, ni por meter el dedo en el agujero, en el hoyo, en la llaga, no, sino para hacer un diagnóstico y analizar un contexto que nos va a permitir a partir de ahora crecer, qué duda cabe, tal y como ya hemos hablado antes con la alcaldesa y con las personas que nos han ido acompañando en este programa. Voy a saludar a quienes nos acompañan en esta última parte de Impulsar Navarra. Hoy están con nosotros en la mesa de DN Management para hablar de desarrollo Miquel Mayallo, que es concejal de Comunicación y Turismo. Miquel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Arrachaldeón. Arrachaldeón, bienvenido. Está con nosotros también Jesús Cía. Él viene del Parque de Economía Circular de Navarra. Nos va a hablar de una experiencia revolucionaria y única en Europa. Luego nos lo va a contar. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Encantada también de tenerte aquí con nosotros. Saludo a Jesús Mari Rodríguez Gómez, de nuevo, director general de Administración Local y Despoblación. Jesús Mari,
Hola, de nuevo. Buenas tardes. Ya no eres un recién llegado, pero como te tengo que dar la bienvenida, lo hago. Encantada de tenerte aquí ahora en esta mesa, ya para hablar con más detalle del tema que anunciábamos al inicio. Saludo también a Ana Elizalde, que ella pertenece a la cooperativa El Hueco. Es una entidad que está desarrollando el proyecto comunal puesto en marcha por la Dirección General, del que nos va a hablar a continuación. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Y, por último, está allí al fondo, en la esquinita, Tomás Geistaug, de la Asociación de Creativos de la comarca de Sangüesa. Interesante. Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Bueno, pues yo también, encantada. Quiero escucharos a todos y quiero que nos contéis. Voy a dar 2 pistas, 2 datos, pero solamente para ponerlos encima de la mesa. Hablábamos de que el entorno de la comarca de Sangüesa tiene el índice de sobreenvejecimiento más alto de la comunidad foral. Los datos del Instituto de Estadística de Navarra nos dicen que es el territorio más despoblado después del Pirineo. Y 2 cifras. Ocupa el primer lugar en población de 80 años o más y tiene el porcentaje más bajo de población soporte. Le llaman así a la población que está entre los 40 y los 50 años. Con esta situación y con este análisis, a partir de aquí, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es el impulso que podemos tomar para pues echar a andar y crecer, ¿no? Que es en definitiva lo que nos toca? Voy a, por orden, si os parece, darle la palabra en primer lugar a Miquel Mayayo, como concejal de Comunicación y Turismo, que tiene una perspectiva muy interesante de desarrollo y más hablando de, como hemos hablado el año que viene, 2022, 900 años de Sangüesa, todo por hacer, ¿no? Tanto por desarrollar y por mostrar. Miquel, a partir de aquí, la despoblación solo puede ser un impulso. Bueno, pues la verdad que sí, de todas crisis hay que sacar oportunidades y bueno, este es un momento que se nos presenta y que puede ser muy interesante por los eventos, vender Sangüesa, ver toda la riqueza que tenemos y también, ¿por qué no reivindicarnos un poco de cara a Navarra, de cara a políticas de despoblación, a carencias en servicios que puede tener la zona? Es verdad que se está hablando mucho de despoblación, se están dando muchas ideas novedosas y bueno, pero es momento, aprovechando fondos europeos, aprovechando que va a haber unas políticas más expansivas, es momento de dar un paso más, de pasar a los hechos, de ver que esas ideas se van llevando a cabo poco a poco y que bueno, que en las zonas despobladas yo creo que estamos un poco a la expectativa de ese siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso desde tu punto de vista? El siguiente paso es, una vez hecho estudios como se han venido haciendo y ahora se están haciendo con ideas nuevas, ideas novedosas, tomando ejemplos de otros países, el siguiente paso es ver que esos estudios, que esas conclusiones que se sacan se materializan con apoyo económico en presupuestos, con acciones ya concretas que no se quedan en proyectos en el cajón y que de verdad es el siguiente paso para ver que de verdad se está apostando por todo lo que se está hablando ahora. Bueno, está muy bien, sobre todo porque lo dice el concejal de Turismo, que sabe y entiende muy bien qué es lo que pide el que viene, que el que viene muchas veces trae cosas y trae riqueza y trae desarrollo. Que también trae Jesús Cía, que nos va a hablar de su proyecto, uno de los más novedosos de Europa. Jesús, cuéntanos qué estáis haciendo con el Parque de Economía Circular de Navarra. Bueno, nosotros hace muchos años llevamos ya como 20 años el año que viene trabajando con las personas en situación de exclusión social, ¿no? Trabajando proyectos en economía rural, ¿no? En una zona rural. Para nosotros el centro siempre es la persona. Es fundamental que pensemos en las personas cuando queramos hacer cualquier tipo de actividad, incluso de hacer un planteamiento, incluso de desarrollo también, ¿no? En cualquier zona, la persona siempre está en el centro. Es importante pensar qué es lo que ella necesita, qué es lo que ella demanda, ¿no? Porque en general eso es lo que va a hacer que se despueble o no se despueble, ¿no? Porque son el centro, ¿no? Nosotros el planteamiento que teníamos era hacer un proyecto con esa gente que nadie quería, un proyecto empresarial a partir de la agricultura, en una zona rural que se supone que no tiene posibilidades. Nosotros comenzamos 2 personas, hace ya esos 19 años, hoy somos 55 trabajando. Cultivamos plantas medicinales, hacemos nuestra marca propia
exportamos parte de nuestra producción. Pero además a países que no nos imaginamos, ¿no? ¿A dónde exportáis las plantas medicinales, Jesús? Que es llamativo. En Arabia Saudita, exportamos en Taiwán, exportamos en San Francisco. Ahora vamos a empezar en México también, un poco, con marcas no propias, sino marcas para otros. Hacemos unas plantas de máxima calidad, ¿no? Cultivo ecológico desde el principio. Y bueno, nosotros nos ubicamos en Lumbier gracias a la Agencia de Desarrollo Rural, a de Cederna, a Carlos García, que es la persona que estaba ahí y que nos impulsó, nos ayudó, porque muchas veces cuando te vas a hacer planteamientos en las zonas rurales necesitas que te pongan en contacto con todo, y eso es muy importante, porque si no fracasas. Casi tuvimos el proyecto en la basura, ¿no? Porque era muy difícil, ¿no?, poder emprender en un mundo rural, ¿no? Y estas agencias pues son muy importantes, ¿no? Bueno, pues una vez que nos planteamos hacer el proyecto, bueno, pues lo que hicimos fue, de alguna manera, es ubicarnos en concreto en Lumbier, ¿no?, en una zona, en unos terrenos abandonados, propiedad del Gobierno de Navarra, a los que le alquilamos, y que estaban ahí perdidos, y les dimos pues lo que se necesitaba. Y no teníamos electricidad, no teníamos agua, todo lo hemos tenido que hacer nosotros, todos los secaderos, todo con energía solar, todo hecho con economía circular. Nosotros, ahora se está poniendo muy de moda el tema de la economía circular, estábamos 20 años haciendo economía circular, ¿no?, con las personas también, ¿no? Y, bueno, a partir de todo eso, bueno, pues nuestro último planteamiento, hemos hecho una planta de compostaje también, donde recogemos los restos orgánicos de la mancomunidad de la comarca de Sangüesa y los convertimos en compost ecológico para poder utilizarlos en la planta. Lo que nos hemos hecho el planteamiento es decir, queremos hacer economía circular, estamos viendo que el empleo verde va a ser un futuro importante en el mundo rural, hay un montón de cosas que se pueden hacer, y nuestra decisión, bueno, fue intentar crear, bueno, estamos en ello, ¿no?, el primer parque de la economía circular visitable de Europa. Nosotros hemos tenido más de 25.000 visitas a la plantación, pero buscamos un modelo más tipo francés, ¿no?, donde vamos a trabajar la agricultura, la industria agroalimentaria, la industria de residuos, los trabajos ambientales y también lo que es el tema de la alimentación, etcétera, y el turismo. Porque pensamos que el desarrollo rural no se puede plantear sobre la agricultura solamente, sobre la ganadería solamente, sino que eso es como si vas a Pamplona y dices solamente van a vivir de una cosa, ¿no? Pues no. Tiene que haber un conjunto de cosas que hagan posible, porque muchas veces cuando alguien se quiere poner una pequeña industria, lo difícil no es hacer el producto, porque muchas veces todas las ayudas van en fundamental de enseñarte a hacer las cosas, pero la gente sabe hacer muchísimas cosas en el mundo rural, de toda la vida. Lo que hace falta es darles la canalización de la salida del producto, porque si ese producto no se vende, te lo tienes que comer tú. Y evidentemente es ahí donde está el problema, ¿no? Y el turismo puede formar parte importante de todo esto, ¿no? Jesús Mari, que lo tienes al lado, Jesús Mari Rodríguez, desde el Gobierno de Navarra. Necesitamos muchos Jesuses Díaz, emprendedores que tengan esa visión, esa mirada, ese empuje, ¿no? Y revitalicen los entornos rurales y comarcas como esta, ¿no?, de Sangüesa, Lumbier. Sí, yo creo que bueno, estamos en un foro aquí en positivo, y igual en vez de hablar de la despoblación hay que empezar a hablar de la repoblación, ¿no?, que es el objetivo, ¿no? No pensar tanto en las zonas que están vaciadas, sino pensar en cómo vamos a ser capaces de recuperar esas zonas rurales, ¿no?, que necesitan el impulso y que necesitan pues emprendedores como Javier, que tiene una idea en la cabeza, que apuestan por desarrollarla en una zona rural y que deciden pues bueno, emprender este parque de la economía circular, que yo creo que puede ser un motor en la zona de Lumbier, un motor turístico, un motor que genere desarrollo local, y yo creo que a emprendedores como Javier a los que tenemos que apoyar, ¿no? Porque uno de los datos que nos ofrece el Instituto de Estadística, a los que yo me refería en el inicio, es que la industria que se asienta en este territorio y en general, en las zonas con poca población, no acaba de agarrar a la gente menor de 40 años, ¿no?, que es lo importante. Por lo tanto,
ya lo decía antes también la alcaldesa, ¿no? Necesitamos otras cosas. Además de generar empleo, necesitamos alicientes, necesitamos servicios, vivienda fundamentalmente, educación, fomento de las relaciones intergeneracionales, emprendimiento. ¿Cuáles serían los próximos proyectos que va a impulsar el Gobierno de Navarra en el entorno de Sangüesa? ¿Qué nos puede adelantar? Bueno, yo creo que desde el inicio de la legislatura se están trabajando varios temas. Luego Ana nos comentará un poco el proyecto comunal, que es un proyecto que el Gobierno de Navarra puso en marcha hace prácticamente un año, una red de ecosistemas de emprendimiento e innovación social. Están puestos en marcha el de Sangüesa, el de Ayo y el de Falces, y la idea es, pues bueno, crear estos centros rurales donde se dinamice las zonas rurales y que puedan generar pues desarrollo local y que se pueda crear una red dentro de Navarra de este tipo de centros, ¿no? Hoy también hemos anunciado, bueno, la puesta en marcha de un Erasmus rural, ¿no? de un convenio con la Universidad Pública de Navarra, a través del cual, pues bueno, 14 jóvenes graduados menores de 30 años van a tener la oportunidad de desarrollar formación y prácticas en municipios en riesgo de despoblación, tanto entidades públicas como entidades privadas. Y bueno, yo creo que ahí también tendrán una oportunidad primero de conocer las zonas rurales, ¿no? Una inmersión por parte de los alumnos que podrán acercarse hasta las zonas rurales, y también las zonas rurales que podrán, pues bueno, aprovecharse de ese talento, de esas nuevas ideas que yo creo que son necesarias y que muchas veces, bueno, pues nos cuesta, a los del propio pueblo nos cuesta muchas veces ver algunas cosas, y tiene que venir gente un poco de fuera a ver las potencialidades que tenemos, ¿no? Que las tenemos tan cerca que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Y también, bueno, hay pequeñas iniciativas que poco a poco vamos poniendo en marcha y que me parece importante destacar. Hoy también podemos anunciar que se van a invertir 4 millones de euros en la mejora de las carreteras con criterios de despoblación, ¿no? Yo creo que es una novedad, es la primera vez que el Gobierno de Navarra hace una cosa así, y lo que hace es, bueno, a la hora de priorizar en qué carreteras invertir, en vez de tener en cuenta, pues bueno, los vehículos de paso de las carreteras, pues también hay una cantidad de dinero en la que se va a tener en cuenta que afecte a municipios en riesgo de despoblación, ¿no? Aquí en la comarca de Sangüesa casi será pues 1 millón de euros el que se invierta, en municipios como Gallipienzo, como Leache, como Cáseda, bueno, pues son municipios en riesgo de despoblación que quizá a la hora de priorizar esos arreglos, esa reparación en firmes, pues bueno, por el uso de esa carretera pues deberían esperar más tiempo, pero que bueno, yo creo que con esta buena práctica, ¿no? de tener en cuenta no solamente pues un criterio en este caso como podía ser el número de vehículos, sino tener en cuenta también pues el riesgo de despoblación de ese municipio y apoyar e incentivar que las carreteras también es un servicio público, que las carreteras también acercan a personas y que también es importante para combatir la despoblación tener unas buenas comunicaciones. Pues bueno, es una pequeña buena práctica que ponemos en marcha, que tiene también que ver un poco con ese mecanismo rural de garantía que estamos trabajando y que nos parece que hay que implementar en todos los planes o en todas las políticas públicas, ¿no? Hay que tener en cuenta no solamente criterios productivos, sino también criterios, pues bueno, criterios demográficos, criterios de despoblación, criterios que ayuden a los municipios rurales, a las áreas más pequeñas, a revitalizarse y a generar economía local. Bueno, me parece una idea fantástica, ¿no? Y además, esto de los Erasmus que comentabas, Jesús Mari, la opción de dar no solamente hacia afuera la salida del desarrollo del talento, ¿no? Que nos quejamos y muchas veces detectamos que se pierde mucho talento. Jóvenes bien formados que salen a hacer Erasmus quizá se quedan, vamos a traerlos hacia adentro, centrífuga y centrípeta, ¿no? O sea, esto hay una alternancia ahí de conocimiento y un rescatar, ¿no? Y un mantener el talento de aquí en Navarra. Sí, el Erasmus sirve para que los estudiantes se puedan ir fuera y puedan aprovechar el talento, ¿no? Pero yo creo que también, pues bueno, el acercarlos a nuestras zonas rurales, yo creo que también puede ser una palanca y un motivo de reactivar ciertas zonas rurales, ¿no? La universidad siempre ha sido también una palanca de transformación y yo creo que en este caso también, pues bueno, puede servir para con ciertos proyectos interesantes poder dinamizar algunas zonas. Hablando de talento joven, tengo aquí a Ana Elizalde y a Tomás Instau, que los dos son jóvenes y talentosos. Ana, háblanos de la cooperativa El Hueco. ¿Qué es? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo funciona ese proyecto comunal de desarrollo? Bueno, pues el Hueco es una, como comentas, pues es una entidad que nace dentro de una ONG en Soria, una ONG cultural hace 10 años, que buscaba un poco, bueno, que Soria lleva un proceso de despoblación bastante más avanzado y arraigado que Navarra, ¿no? Entonces empezó un poco buscando, pues eso, qué soluciones se podían generar para poder revertir esa situación.
En estos 10 años, cuando todavía no se hablaba en los medios de comunicación como hoy en día de despoblación, surgieron diferentes iniciativas que se acogen hoy dentro de un espacio de coworking que demuestran, ¿no?, pues que dentro de la innovación social puede ser una herramienta muy importante y real para poder hacer frente a este reto, ¿no? Y bueno, llamamos como que es un ecosistema, ¿no?, de innovación social, el Hueco. Y Comunal, precisamente, pues son como 3 ecosistemas de innovación social, poco réplica como del Hueco, ¿no?, pero adaptados a cada zona para poder replicar, pues eso, esa metodología o esa situación, esa situación para poder replicar nuevas prácticas. Entonces, aquí, como comentaba Jesús Mari, se están generando en la comarca de Sangüesa, en la zona de servicios sociales de Ayo y en Falces, y llevamos ya pues con actividades desde noviembre, pero trabajando detrás, pues eso, casi hace un año. Y pues bueno, el otro día tuvimos, el pasado viernes y sábado, por fin las presentaciones de los prototipos que se han ido generando, de los proyectos, que son un poco los resultados, ¿no?, del trabajo que ha habido detrás de estos meses. Y la verdad que hemos quedado muy contentos con los resultados y sorprendidas con los resultados que ha habido, la verdad. Desde luego, no me extraña. Desde tu punto de vista, ¿qué aporta a la hora de revitalizar una comarca un proyecto de este tipo? Lo digo porque se puede exportar, ¿no? Y puede haber gente o localidades que nos escuchan y dicen, yo quiero saber. Pues yo creo que sobre todo romper con las prácticas con las que nos venimos dando, ¿no? Que de alguna manera que pongamos el foco en que esas conversaciones que igual tenemos en el bar, pues con la cuadrilla, con familiares, que muchas veces hablamos sobre los problemas o sobre sobre cosas que se podrían hacer en el pueblo, ¿no?, llevarlas un paso más allá, ¿no?, de que no se queden solo en propuestas que se quedan en mesa, sino poderlas llevar a hacerlas realidad, ¿no?, a llevarlas a un proceso de ideación, vamos a prototiparlas, irlas aterrizando poco a poco y convertirlas en proyectos reales, ¿no? Entonces, lo que proporciona precisamente este ecosistema es un acompañamiento en todo este proceso para facilitar ese proceso, ¿no?, y que sea pues lo más fácil, divertido también y colaborativo posible. Tomás Guistau, que sabe de creación mucho. Él es de la Asociación de Creativos de la comarca de Sangüesa. Y hablábamos antes, Miquel y yo, de que si algo tiene Sangüesa, entre otras muchas cosas, es un gran talento artístico, ¿no?, musical, arquitectónico, histórico. Cuéntanos, Tomás. A ver, para comenzar, de alguna manera quiero contarles que yo represento al nuevo vecino de Sangüesa, porque yo vivo acá hace un año. A mí me tocó cruzar el charco el año pasado en plena pandemia con mi familia. ¿De dónde viniste, Tomás? De Perú. De Perú. Sí, un poco regresando a mis raíces, bueno, porque mi padre era de la zona. ¿De dónde eran? ¿De aquí? ¿De Sangüesa? Él decía que nació en Madrid, pero que su corazón estaba en el norte. De hecho... Pues lo importante es de dónde es el corazón, ¿eh? Tú sabes eso. Entonces, un poco en esa búsqueda, y bueno, también, de alguna manera, lo que nos sucede a muchos que venimos de ciudades enormes es escapar de ese caos, ¿no? ¿Te veníais de una gran ciudad? De una ciudad de 10 millones de habitantes, ¿no?, de Lima. Y bueno, llegamos acá a Sangüesa un poco por intuición, un poco por lanzarnos, pero tuvimos la buena o la mala suerte de que nos tocó en plena pandemia. De hecho, mi familia llegó en marzo, yo me quedé confinado allá porque nos cerraron las fronteras. La familia estuvo separada varios meses hasta que pude llegar a Sangüesa. Y bueno, te puedes imaginar lo que es llegar a un espacio que nadie te conoce, donde estás con todo el mundo con mascarilla. ¿Cuáles son las primeras impresiones cuando alguien llega de Perú, en tu caso, con ese bagaje familiar y en esta situación tan concreta? A ver, vinimos con mucha ilusión, porque siempre teníamos claro que era lo que queríamos, ¿no?, que era regresar, ir al entorno rural, y porque sabíamos que se podían hacer muchas cosas. Y la pandemia me lo demostró. Porque, a ver, yo soy músico, soy diseñador de sonido, hago sonido y música para películas, para televisión. Y la pandemia me trajo trabajo, porque la gente tenía que trabajar desde casa, teletrabajar. Yo me traje mis equipos a mi casa. Y entonces me di cuenta que no importaba dónde viviera, yo podía seguir trabajando para mis clientes allá, para clientes de aquí. Y bueno, y gracias a Comunal se generó un espacio donde pude conocer gente que no conocía. Y así fue como llegué a Nora Sola, que es una artista local. Y conversando y viendo un poco las necesidades de la zona fue que dijimos, a ver, Sangüesa tiene mucho talento. Y yo en este año que llevo viviendo acá lo he notado, no solamente en Sangüesa, sino en todos los pueblos de la comarca, ¿no? Hay músicos, hay artistas, hay gente que trabaja en temas de animación, en temas de... O sea, gente que, claro, que en muchos casos tiene que irse a Pamplona o que tiene que buscársela, o en todo caso,
en muchos casos incluso dejar de hacer lo que les gusta y tienen que terminar trabajando en algo que no necesariamente les gusta, porque a veces el entorno rural no se los permite. Entonces la iniciativa nuestra es generar un colectivo de artistas. O sea, en una primera instancia queremos crear un catálogo virtual donde todos los artistas de la comarca podamos conocernos y darnos a conocer, porque, a ver, creemos que desde la creatividad se pueden lograr muchas cosas, ¿no? Podemos nosotros ayudar muchísimo al entorno en el tema de turismo, en promocionar a la empresa, generar el tema de marketing y publicidad incluso para los comercios, ¿no? Entonces estamos en esta etapa ahora de crear, de hacer, ¿no?, de cosas ideas locas, ¿no? De empezar a dar a conocer a Sangüesa, que se convierte de alguna manera también en un centro de atracción en el caso del tema del arte y la cultura, ¿no? Fijaos, la de cosas que han puesto encima de la mesa: arte, creatividad, buenas ideas, desarrollo hub, emprendimiento, industria, exportación, turismo, cultura. Si os pido en una última ronda que hagamos una especie de, no sé, no hablar de augurios es difícil, pero cuando volvamos el año que viene con Impulsar Navarra debajo del brazo, porque volveremos a Sangüesa, y os pregunte cuántas de aquellas premoniciones se han cumplido, a mí me gustaría que dijéramos 9 de 10, o 8, lo menos que os dejo. Claves para este próximo año o para estos próximos años venideros, para que este impulso en Sangüesa sea definitivo. Miquel, en primer lugar, y ya de una forma más esquemática, ¿con qué nos quedaríamos? ¿Cuáles crees que van a ser las alas que van a echar a volar a Sangüesa? Bueno, pues como se ve, en Sangüesa hay potencial, hay mucho potencial. El ejemplo está Tomás, El Hueco, Josenea. Hay potencial, hay empleo, se vive bien. Prácticamente no hay paro, que a mí eso me llama la atención muchísimo, ¿no? No lo hay digamos paro. Muy alto, que os van a venir de todas partes. Prácticamente no hay paro, pero, y bueno, que vengan. Es lo que decía la alcaldesa anteriormente, pero falta fijar la población. Hay muchos ingredientes que nos hacen ser optimistas, pero lo que decía un poco antes, falta pasar a esos ingredientes, ponerles la base. La base es la vivienda, la base, pues por poner un ejemplo, al hilo de hechos, que demandamos un poco hechos. Ahora mismo en la página de Nasubinsa, en construcción 185 VPO en la cuenca de Pamplona, en concurso 283 en la cuenca de Pamplona, próximas, no, ni en construcción. Señores de Nasubinsa, apunten. 56 y comarca. VPOs en todas las zonas rurales. Eso es lo que falta, porque los ingredientes están, temas de transporte, temas de banda ancha. Un poco nos falta esos hechos que fijen la población, porque se puede vivir, la gente quiere vivir en pueblos, pero falta las bases para hacerles los servicios más cómodos y más accesibles. Un pequeño empujón, Eso es. Esto es lo próximo. Jesús Cía. Bueno, yo soy de la forma de pensar que las crisis lo que hacen es revitalizar las cosas, o revuelven ese agua que está estancada, ¿no? Y yo creo que va a ser un momento muy importante de generación de cosas. Va a haber mucho movimiento, todos estamos dispuestos. Hay una revolución, ¿no? Y cuando están las cosas así es cuando la gente se mueve y crea cosas. Y yo creo que en el mundo rural nos falta, hay mucho talento, muchísimo talento. Yo siempre digo que lo que tenemos en los pueblos es un Ferrari debajo de los pies y no nos hemos enterado. Y hay mucho para salir, y yo creo que es el momento. Yo creo que es un buen momento. Hay que ponerle ahí las bases para que todo eso se facilite, ¿no? Pero yo creo que es un buen momento. Y tiene muy buen instinto este hombre, así que si él lo dice, por algo será. Jesús Mari, ¿qué añadiríamos a lo que ya has comentado? Que nos has dado primicia informativa y te lo agradezco mucho, pero ¿qué más crees que le hace falta o cuáles serían las claves, quizá como embajador del Gobierno de Navarra, que te lanzamos ese mensaje así con cariño, lo de Nasubinsa? Como dice Jesús, las bases están puestas, ¿no? Van a ser años de mucha actividad, y yo creo que ya se ha dicho aquí también, ¿no? La clave de los próximos años va a ser esos fondos europeos, ¿no? Yo creo que Fondos Next, ¿qué esperamos para esta zona? Fondos Next Generation, yo creo que el reto del Gobierno en este caso va a ser que esos fondos se capilaricen hasta las zonas rurales y hasta los municipios pequeños, que no solamente se queden en las grandes empresas o en las grandes ciudades, sino que sean capaces de llegar a todo el territorio. Yo creo que ahí tenemos un reto por delante importante.
y que en función de que seamos capaces de hacer eso y que esos fondos lleguen, yo creo que las zonas rurales les augura un buen futuro, ¿no? Yo creo que a la vuelta 2 o 3 años, con esta inversión, esta cantidad de fondos que van a llegar, si somos capaces de que lleguen a las zonas rurales, yo creo que a la vuelta de 3 años, cuando volvamos a estar con el Impulsar Navarra, dentro de 3 años... En uno, que 3, nada el año que viene. Vamos a darnos plata. Veremos que las zonas rurales han cambiado y que se están recogiendo frutos, ¿no?, de lo que ahora se está sembrando y de lo que se ha sembrado en todos estos meses. Ana, ¿qué aportarías? Pues claves de desarrollo. Yo diría, volviendo un poco también a lo pequeño, ¿no?, a esos proyectos para los que va a venir el dinero, ¿no?, luego de Europa, que necesitamos, por una parte, mucha creatividad, que es lo que se ha comentado, ¿no? Por otra, estar abiertos a nuevas prácticas, a nuevos modelos, y por otra, contagio, pero del bueno, ¿no? Hemos visto, ¿no?, en el proceso de comunal este año que la mejor manera para hacer participar a la gente, por mucho marketing que se haga, es el boca a boca, ¿no? Que estemos abiertos a contagiarnos de esa ilusión, de esas iniciativas, de esa ola, ¿no?, de promesas, de nuevas ideas que pueda haber y eso, y dejarnos llevar. Qué buena energía, Ana, me gusta. Tomás. Bueno, solo agregar que la pandemia yo creo que nos ha demostrado de la importancia que es el sector cultural y artístico para todos. O sea, la gente necesita volver a escuchar música, volver a salir, expresarse artísticamente. El arte es la mejor herramienta para sensibilizar a la gente y para fortalecer ese arraigo y esa pertenencia por lo rural. ¿No? A ver, yo ya tengo un año aquí y Sangüesa ya es mi casa, ¿no? Y de alguna manera el hecho de haberme reunido con gente que hace arte y que hace cultura y de haber empezado a entender la importancia del patrimonio es lo que me ha hecho tener ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Entonces yo creo que es eso, la cultura es súper importante. Pues con eso nos quedamos, con eso nos quedamos para impulsar Sangüesa. Gracias por habernos acompañado y por compartir vuestro pensamiento y vuestras impresiones con nosotros. Tomás Guistau, Ana Elizalde, de nuevo Jesús Mari Rodríguez Gómez, desde el Gobierno de Navarra, Jesús Cía, y desde el Ayuntamiento, gracias también a Miquel Mayayo por haber estado con nosotros en esta mesa redonda de Management, Impulsar Navarra, desde la despoblación hasta el desarrollo, que es lo que realmente nos importa y a lo que miramos. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, y en los últimos 2 minutos pues voy a pedir aquí, como ya le he emplazado al inicio a la alcaldesa, para que tomáramos un poquito el pulso a lo que se iba a decir y sobre todo que sacáramos unas cuantas conclusiones, pues le voy a pedir a Lucía Echegoyen que suba y a Eduardo Elizalde, director de Zona Laboral Kutxa, que es nuestro compañero de viaje, y yo no voy a ningún lado sin Eduardo. Así que, Eduardo, por favor, alcaldesa, se han dicho muchas cosas, ¿no? Y yo creo que el cuadro o el tapiz es bastante certero, creo, de, sobre todo, la situación real y del enorme potencial que tiene Sangüesa y de las carencias que van a ser subsanadas en breve, mirando un poco en positivo a todo lo que aquí se ha dicho. Lucía, ¿con qué te quedas? Bueno, de las debilidades siempre sacan fortalezas, o así deberíamos de afrontarlo, ¿no? Me quedo con pues con todo lo que hemos visto, porque cuando juntamos tantos agentes implicados pues en este caso en Sangüesa, se sacan muchos temas y muchas oportunidades que pueden ser desarrolladas con mayor o menor acierto, y creo que quedando en los puntos pues claves se puede llegar a ese desarrollo sostenible que buscamos. A mí me parece muy interesante el trabajar juntos, ¿no? Y el desarrollo, bueno, pues la cohesión territorial, ¿no? De lo que hemos hablado también en buena parte del programa, y es que un ayuntamiento solo no puede hacerlo, pero de la mano del Gobierno de Navarra, de la mano de entidades de todo tipo, ¿no? Del empresario, del emprendedor, hay mucho por hacer, de la solidaridad también de entidades humanas como Cruz Roja. Hemos visto aquí testimonios de todo tipo que nos ponen de relieve una vez más que juntos somos más fuertes, ¿no? Eso es un poco lo que acabo de decir, ¿no? Que el ámbito privado con el ámbito público tiene que estar coordinado y en comunicación para que esto sea un desarrollo, esto funcione, ¿no? Y aparte siempre de mano con el Gobierno de Navarra, ¿no? Que sí que a veces pues se echa de menos un poco, porque el hablar de ese equilibrio territorial y que esté encima de la mesa es un primer paso, que lo he dicho también antes,
pero falta que eso se convierta en hechos, ¿no? Y en eso estamos. Esperemos que los fondos europeos calen a las zonas rurales, como decía Jesús. Tenemos una gran expectativa puesta en esos fondos, pero es que tienen que llegar y sobre todo tienen que ser capilares, ¿no? Y permeables para que el entorno rural también se vea beneficiado. Y yo pienso que no solamente hay que decirlo, sino que hay que hacerlo y la voluntad está ahí, ¿no? Eduardo Elizalde, bueno, yo ya sé que a ti como a mí nos ha gustado muchísimo el testimonio de Nicolás Navallas. Yo ya sé que tú te vas a poner un logo en la oficina, igual que el de Nicolás, para ser joven y tener empuje, como siempre. Y es que es un ejemplo de resiliencia, ¿no? Que es algo que hemos visto aquí, hemos palpado desde el principio hasta el fin en el programa. Sí, la verdad que ha sido un placer estar aquí en Sangüesa, que muchísimas gracias, bueno, a la alcaldesa y a todas las personas que nos han recibido. La verdad que bueno, yo lo que he visto mucha colaboración, he visto también que se habla mucho de sostenibilidad, ¿no? de futuro y de optimismo, ¿no? Yo me quedaría un poco con eso, ¿no? Estamos en un momento de salida de una crisis que no habíamos conocido y creo que sobre todo va a haber oportunidades, ¿no? Entonces creo que le auguro, me gustaría volver aquí y oír pues, que muchas de esas cosas que se han hablado pues, que se hayan materializado, ¿no? Como decía Mikel, lo decían, entonces, porque creo que mimbres hay y la verdad que yo me llevo una muy buena sensación de Sangüesa y de sus personas. Ha sido un placer, de verdad, estar aquí hoy. Alcaldesa, muchísimas gracias. Lo digo una y otra vez porque es verdad, a mí me parece que hay que ser agradecido y que cuando te reciben, como nos han recibido aquí hoy en Sangüesa, desde el principio hasta el final, y las gentes y toda esta grandeza y todo este potencial que hay, pues es para admirar y para destacar. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, alcaldesa, a Kutxa, por estar aquí. Y bueno, pues vamos justitos de hora a todos ustedes, a todos vosotros, quienes nos acompañáis aquí en sala, los que nos estáis viendo a través de diarionavarra.es, pues que muchas gracias, que ha sido un placer saber que están al otro lado, que estáis escuchándonos, compartiendo emociones, impresiones, información y actualidad, pero que tenemos más cosas. Leire nos cuenta que nos queda un quinto programa este mes, que se han ido volando, Leire Mateos. Así. Parece que es ayer que empezábamos en este Ya Impulsar Navarra y... Sí, ya está. La semana que viene a presentar el último, el de la semana que viene, el último de la primera edición, también tenemos que decirlo. El 29, martes, en Tudela, como decimos, pero bueno, que tú y yo nos quedamos con ganas de más. Entonces, siempre. En septiembre tendremos una segunda edición. Que ya podemos adelantar, ¿no? Que tenemos una segunda edición de Impulsar Navarra en septiembre que comienza... En Peralta. En Peralta. Eso es. Pues muchos días por venir, muchos programas, ojalá, muchas localidades por visitar. Estamos deseando llevar esta gira de Diario de Navarra en directo a todas las localidades que nos quieran recibir, que nos quieran acoger y que nos quieran ayudar a impulsar Navarra. Lo hacemos de la mano del Gobierno de Navarra siempre. Muchísimas gracias al Departamento de Cohesión Territorial, gracias de corazón a Laboral Kutxa por acompañarnos y hoy gracias al Ayuntamiento de Sangüesa que ha estado con nosotros, gracias a Correos también y bueno, decirles que este programa es posible gracias a que están ahí todos ustedes y a que Brandoc Comunicación lo organiza desde el cariño también, mirando y pensando en las personas, pero fundamentalmente en el desarrollo de Navarra, como hace también Diario de Navarra. Gracias, Leire Mateos. Nos vemos la próxima semana en Tudela y les emplazamos a todos a que nos acompañen. Muy buenas tardes y hasta siempre.